Estoy a cargo, junto a Ricardo Sirio, del área de industria del Festival Internacional de Cine del EEUU el año 2021. Queremos primero agradecer a todos y a todas quienes están hoy conectados y aprovecho de contarles que se inscribieron más de 200 personas a la Masterclass y también nos están viendo a través del canal iCool, que se emite por señal de Mundo Pacífico, 31 análogo, 606 digital. Y también por redes sociales del Facebook CineLEU y también el canal de YouTube Fisil CineLEU. Antes de seguir, queremos agradecer también a quienes nos auspician, al Consejo de Cultura, las Artes y el Patrimonio, y también al Gobierno Regional del Biobío y a Mundo Pacífico. Queremos contarles, además, su opción de mañana y el resto de la semana. El jueves 18 tenemos la Masterclass El personaje se crea o se encuentra con Damián Alcázar a las 21 horas, y el viernes tenemos también la Masterclass Proceso Creativo entre la Dirección y el Guión con Javier Freser a las 18 horas, siempre en horario de Chile. Y bueno, sin más preámbulos, a continuación les voy a presentar a Linda Olszewski, quien es miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en la sección de cortometrajes y largometrajes animados. Y bueno, Linda ha sido por años una fiel colaboradora de CineLEU y es la gran responsable de que nuestro festival se convirtiera en el primer festival chileno en ser seleccionador de los premios a los premios Oscar en la categoría cortometraje. Así que bienvenida, Linda. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y dictarnos esta gran, necesaria y magistral clase que nos das todos los años en CineLEU, además de tu conocimiento, en la asesoría y en otras actividades del Festival Internacional de Cine de LEU. Así que bienvenida, Linda. Gracias, Antonio. Pues me llamo Linda y Alma Linda, actually. Y yo quiero hablar de si usted tienes un corto y quieres tener la consideración para un Oscar, vamos a hablar de eso. Entonces, CineLEU, el Festival de CineLEU ahora es un festival calificado. Entonces, hay dos premios en cine, dos o tres premios en CineLEU. Pues hay una lista de los festivales y CineLEU, los ganadores de animación y también de ficción puede obtener consideración. Entonces yo vamos a algunas partes para hablar de eso, como comenzar tu aplicación, ¿ok? Y discúlpame, pues mi español, yo estoy aquí en los Estados Unidos y no estoy nunca para hablar español, entonces era como un año que habla español. Entonces, justamente por eso, Linda, perdón la interrupción, olvidé presentar a Tamara Luengo, perdón, Tami, que es parte de nuestro equipo también de CineLEU, que está aquí apoyándonos en la traducción. Ella nos va a ayudar a traducir en caso de que se nos olvide alguna palabra o tengamos una pregunta complicada. Bueno, Tamara nos va a ayudar aquí a los que no somos tan expertos en el inglés, así que, ahí presentada está Tamara Luengo de nuestro equipo de CineLEU. Muchas gracias, Tami. De nada, Tami. Gracias a Tamara. You're welcome, Linda. My hero, my lifesaver. Oh. No sé cómo se dice eso en español, pero... Mi salvadora. Sí. Ok. Pues, ok, vamos a empezar. Entonces, quiero ir a mi computador para... ok. La primera es que, am I sharing the screen? Can you see my screen? ¿Pueden ver la pantalla? ¿La presentación en la pantalla? Sí, se ve perfecto. Sí, nosotros la vemos, Linda. We'll see it. We are You seeing see it. Okay, yes. Great. Okay, just a second, let me just push. I want to go to the Oscars website first. Okay, Oscars.
Ok, pues ahora los nominados, ellos se hicieron los nominados el 15 de marzo. Y entonces, ok, so si tienes un corte, hay tres posibilidades para tener consideración con su corto para el Academy. La primera es que tienes un corto que es de animación o fiction y usted no es un estudiante de un colegio. Entonces, en esa situación, necesitas ir por, and can you see this? Can you see, you don't see it with the, No, we are like not you see seeing that, full yeah. screen. You're not seeing the full screen? No, no. Like that, can you see the full screen? We can see all the letter, but Or not on full screen, but it's okay. Okay, so first of all, with the Academy, Primeramente para los premios de la Academia. Yeah. Your microphone, Linda, is off. We cannot hear you. Hello. Okay, sorry about that. Discúlpame. No. Okay, un momentito. So para el Academy, okay. I need to get to the right list though. I'm sorry, just a moment. This, here we are. Okay, there we go. So hay una lista para, yeah, okay. Just one question. What can you see? Do you see, you don't see this little, you just see the list, the Academy list, correct? We'll see the list, and at the left side, we are see the rest of the pictures. Yeah, I don't know why it does but, that. Yeah, but it's okay. We can read it perfectly. Sí, se ve bien en un Yes. tamaño, por si acaso. No, Okay. it's a very good size. Aquí hay la lista. Okay, it's a list from the Academy, and aquí hay la lista y por aquí, oh, I'm going to do that. I'm going to put that over there. Y hay muchos festivales en el mundo y que eran calificados para su corto. Y hay muchos festivales en el mundo que no cuesta nada para poner su festival para consideración para el festival. Y si tú eres el ganador, puedes tener su aplicación. En Chile hay dos que eran de calificados, uno de animación que se llama Chile Monos y uno Cine Lebu es el otro, y Cine Lebu es nomás donde puedes poner su corto de ficción. Y también hay ficción internacional, animación internacional y también ficción de Chile. Entonces hay tres ganadores aquí en Lebu. Y entonces para cuando tú ganas eso, es muy importante hacer su aplicación. Hay alguna gente en los festivales en el mundo que piensan como mágico que el Academy pueden ver tu corto y sabe todo eso. No es como es. Necesita hacer un submission o su aplicación para hacerlo. Y necesitas algunas cosas. Entonces, esa lista de festivales es en el, si vas por el website de Oscars, es oscars.org. Allí hay el parte que pueden ver toda la información que necesita, pero tú puedes ver muchos festivales aquí en todas partes del mundo. Y es muy interesante
porque sí, hay algunos festivales también que ellos pueden ayudar para ir a los festivales, especialmente si usted es un ganador. Ellos quieren que estás allí in person. No con COVID, pero antes y vamos a ver después de todo ese pandémico. Pienso que sí. Ahora muchos de los festivales son por línea y la gente puede ver todo como Cine Lebu por línea y es como es ahora, pero yo pienso en un ratito, por favor Dios, el mundo va a regresar como es el día y la gente puede ver los cine y todo eso en los teatros en persona. Entonces, aquí es la lista de todos los festivales. También necesitas para hacer su aplicación, necesitas algunas cosas. Entonces, cuando tú tienes un Short film. otra cosa. Ok, hay dos otras, there's two other ways. How do you say two other Hay ways? otras dos formas, otras dos maneras. Sí, hay dos maneras que pueden también hacer, estás calificado para la consideración para los Oscars. Los otros dos eran, si tienes un DCP es a Digital Cinema Projection, y voy a hablar de eso en un ratito, pero es, tienes un DCP y tú pones tu corto en algunos teatros en los Estados Unidos. Entonces, como en Los Ángeles o en Nueva York, hay algunas ciudades que pueden hacer eso. Y cuando haces eso, para una semana, cada día para una semana, puedes hacer calificado. Y el teatro va a escribir una letra que dice, sí, tu corto estaba en el teatro por DCP cada día por una semana y entonces es calificado. Entonces eran los dos. Y si tú eres un estudiante, hay otra posibilidad para ser calificado y es para los Student Academy Awards. Es para los estudiantes del premio de la Academia para Estudiantes. Sí, entonces para hacer eso, nomás necesita estar en algunos festivales en el mundo y como 2 o 3 hay una lista con todo que necesitas en the Oscar website under Student Academy Awards or SAA y nomás necesitas estar en como 3 festivales y Cine Lebu es bien porque es un festival calificado, entonces puedes poner su aplicación para los Student Academy Awards. Y si tú es los ganadores de gold, silver y bronze. De oro, plata y bronce, con algún ganador de esos 3 lugares. Gracias. Entonces, 1, 2, 3, las 3 del mundo, hay una competencia que es internacional. Entonces, si tú eres un ganador para los 3, plata, oro y bronce, pues tú puedes poner su corto para
la calificación para los Oscars de cortos. I'm going to say that in English so that Okay. Tamara can say it in Okay, Spanish. don't worry. So if you have qualified by winning the gold, silver, or bronze in the Student Academy Awards in the international competition, Si has then ganado you uno de can- los 3 lugares para poder calificar a los Oscar, okay, then you can submit your application for the short film category of the Oscars. claro, debes haber ganado en algún festival calificador de los premios Oscar, cualquiera de esos 3 lugares, para poder ingresarlo a la calificación, para que sea considerado para ser calificado. And Tamara, I was talking about the Student Academy Awards, not the festivals. No, yes, para los estudiantes, sí. Okay, yeah, okay, good. Yeah, excellent. Okay, so estos son los tres, I'm going to say this in English. These are the 3 ways to qualify for Estas son las 3 maneras de consideration. calificar para ser considerados. And then? And so the first one is qualifying via winning an Academy Qualifying Festival. La primera es haber ganado en algún festival que sea calificador. The second way is to have a theatrical run in one of the markets where your film plays at a theater once a day for a full week. I'm sorry, the short films must be The released in short one film theater. will play in a theater in one of the designated markets like Los Angeles or New York or Okay. Austin. El cortometraje it debe haber plays- sido exhibido en algún cine A theater. de Los Ángeles. Sí, algún teatro en Los Ángeles, did you say? En New York? Los Angeles, New York. There's a list of markets and you have to play once a day for a full week to qualify in a theater with a DCP. Ok, respecto al DCP, es un Digital Cinema Projection, did you say? Yes. Es una proyección digital en los cines que están incluidos en la lista. Esa es la segunda forma de ser calificado. Tu cortometraje debe ser exhibido al menos una vez en uno de esos teatros, que está también en la lista. Yeah. And then the final way to qualify is to win one of the qualifying, did we say the qualifying festivals first or the Student Academy Awards? Debe haber ganado uno de los festivales calificadores. No solamente estar dentro de los 3, sino que haber ganado uno de los festivales. So you either have to win your qualifying prize at a festival, you either win a Student Academy Award, or you have a theatrical exhibition in one of the markets like LA via DCP. Claro, debe ser ganador o estar en uno de los 3 primeros lugares de un festival calificador. Esa es una forma. La segunda forma es que a través del DCP pueda ser tu corto exhibido en uno de los teatros que están en la lista de la página de oscar.org. Y la tercera es haber ganado un festival calificador. Excellent. Okay. Gracias, Tamara. No. So from here, let's talk about what you need. So Vamos a hablar de lo que necesitan. Hay muchas cosas que necesitas para ser profesional para los festivales y también para el Academy. Entonces, let's see. Cuando necesitas un póster, un movie poster. Un afiche de tu cortometraje. Yeah. Y aquí hay los the tech specs que necesitas para ser profesional para el Academy. Pero también es importante porque necesitas saber que el Academy y también muchos de los
profesionales que hacen distribución no quieren que tienes the laurels and the credits. Necesitan estar limpia, nomás el foto y también la títula de la película, nomás limpia, no con toda la información de todos los festivales, que toda la gente que estaba conectada con él necesita estar limpia de eso. El póster debe estar limpio, no debe estar en forma horizontal para poder ser exhibido en la academia, sin laureles y sin créditos, limpio. Yeah. Porque algunos Y es pósters salen con importante, todos los laureles, no, debe estar limpio. es importante porque para distribución también, porque, por ejemplo, cuando pones un corto en como iTunes y es tu poster es un thumbnail, es chiquitito como un thumbnail. Entonces la gente no puede ver toda la información, nomás quieren ver the picture, la pintura La y la imagen. títula. Y, ¿qué? Quieren ver en el póster la imagen y el título, no tanto detalle. Entonces es la razón. Entonces necesita que tu póster estás en JPEG o PNG o TIFF. Y Debe estar en hay algún... Debe estar en una resolución de JPG, PNG o TIFF. Sí. Y aquí hay los image specs, los text specs, que es la consideración para ser profesional. También necesitas también cuando estás haciendo su aplicación, necesitas la lista completo de toda la gente que estaba ayudándote con el casting crew. Cuando Y hagan también los solicitudes de aplicación deben incluir toda la lista del equipo que estuvo trabajando contigo en tu cortometraje. Sí. Y también aquí vamos a ver toda la información para los video text specs. Vale ver la información para las especificaciones técnicas. Sí. Y aquí pueden ver eso, todo eso en esa, you can see the films, you can see like what I'm showing you, the text specs. Yes, yes. Okay. Si se puede ver las necesita, especificaciones técnicas. So it's either 4K or HD. O en y 4K o HD. No puedes poner menos de HD. Necesitas HD para ser profesional. Y también los audio text specs. Es importante que tienes 5.1. Mucha de la gente no tienen 5.1 punto, es surround sound. Y es muy importante que haces uno de eso. Puedes hacer stereo, pero también necesitas 5.1 para los teatros, porque en el Academy, cuando nosotros vemos todos los cortos, eran en un teatro y allí hay 5.1 surround sound. Entonces necesita que su corto se ve y también the sound and the picture quality is perfect because la especificación en la parte técnica, el sonido y el audio debe ser de tipo profesional. El audio debe ser en 5.1, no puede ser menos. Es muy importante. También aquí hay la información para estéreo, pero la estéreo es mejor no para el teatro, para otras partes. También cuando haces
cuando ahora en el Academy, también cuando nosotros estamos viendo los cortos, también estamos viendo en una, it's called the Academy Screening Room, and it's una sala de proyección. Yeah, pero es it's digital. We watch it on our computers or through Roku or through Apple TV through the private Academy app. And so you have to also submit not just a DCP, but also a digital master, which is an Apple ProRes 422HQ or an H.264 for the preferred codec is ProRes 422HQ. Yeah, And that's for streaming. Ok, Linda dice que cuando se revisan los cortometrajes se realizan en una cuenta privada de los Oscars en un formato digital, right? Mm-hmm. Okay. It's a private Academy screening room. Es una sala de proyección privada, es una cuenta de proyección privada que tiene la academia. Y todas la gente que son miembros de la Academy, nosotros tenemos una login privada, es nomás para mí, y nunca puede ver todo nomás yo. Sí. Y ellos saben qué estoy viendo, si ve todo el corto o largo, ellos saben qué estoy viendo. La proyección que se realiza en los Oscar es, como les decía, como dice Linda, perdón, es una proyección privada en una cuenta privada que posee la academia, y cada miembro de la academia tiene un login, una clave de acceso que es monitoreada, y pueden ver si, por ejemplo, en este caso Linda vio todo el cortometraje o el largometraje o solamente vio una parte de él. Okay. So, I've given you a lot of tech information. Tiene mucha información técnica. Pero es importante porque mucha de la gente no saben que necesitan todo eso y no saben que necesitan un 5.1 surround sound. Y cuando se están shortlisters o nominados y están diciendo, ¡ah! Necesita eso, oh my God, y están haciendo rápido y cuesta mucho. Entonces, claro, es muy importante que haces todo antes. También cuando estás haciendo tu submission, vas a hacer una aplicación. Y aquí en submission, vas a ver, you have to go to submissions.oscars.org. Aquí. Tienes que ingresar a submission.oscar.org. Submission es S-U-B-M-I-S-S-I-O-N. Yeah, okay. And when you're going to submit, vas a entrar. Aquí aquí todo es cerrado, pero aquí hay la lista con las fechas que necesitan todo. Y entonces hay un login y you register first. Entonces aquí dice register y haces hay un login, tienen que entrar, registrarte. Yeah, entonces if you don't have ellos dicen, do you have a register code, yes or no? Y si no tienes, you put no and you proceed. Si no tienes un código de registro, apretas no y sigues avanzando. Entonces, pones toda la información aquí y you submit your registration. Y cuando haces eso, a la oficina de la Academy van a decir gracias. Yo recibí tu email y voy a regresar en un ratito con más información. ¿Entiendes? Cuando tú ingresas tu trabajo, cuando ingresas
cuando haces el registro dentro de la página de los Oscars, va a llegar un correo de parte de la academia confirmando que tú has ingresado. Sí. Y entonces, at that point, I'm going to go into English now. At that point, yeah, they let you know that thank you. We've received your initial email, and then from there they're going to give you a code, and you will start your application at that point. Ya, cuando tú ingresas a la página de los Oscars, la academia te va a enviar un correo indicando muchas gracias, hemos recibido tu registro, te vamos a entregar un código y una vez que tengas ese código, comienzas a hacer tu postulación. And if you find, one of the things I think is really important is that when you are applying, for instance, let's say sometimes there's this thinking that the director should be the only one that is potentially nominated, like the director is the most important. Okay. Not necessarily with the shorts. Go ahead, Damara. Okay. Muchas veces las personas piensan que solamente el director debe estar postulando, que el director es lo más importante para poder postular y realmente los cortometrajes no es así. And it's really important to think when you're applying, because the short film categories are allowed 2 nominees. So it's important to think about who else contributed creatively to the film. For instance, a lot of times there's a producer that is very involved creatively, perhaps was a co-writer, not just a money person, but somebody that was very creative. That person should also be considered as for a nomination position. Okay. En algunas ocasiones, para los short films, se consideran 2 nominaciones. Y en esto, además de quizás el director, puede haber otro miembro del equipo que haya contribuido en el cortometraje. Puede ser algún productor o alguien que haya tenido participación en el área creativa del trabajo. Así que también hay que considerar quién es esa persona que merece una postulación para los Academy Awards. Because the Academy is about creativity and it's about honoring the craft and elevating the work of elevating the craft. So it's not about like the money people or this and that. So anybody that has been really creative, sometimes there's been a director that could never have made the short without an incredible cinematographer, or the director would never have made the short without that incredible writer. That other very creative person should be considered for the nomination as well. Porque a veces en el proceso creativo de un cortometraje, para el director no habría sido posible haber creado este cortometraje sin un escritor, o no habría sido posible sin algún miembro del equipo que haya aportado realmente a la creatividad, porque la academia se centra en eso, en la creatividad del trabajo que se está aportando para el público. And if you think about feature films, in the Academy, there's all those different categories that have their own nomination. So when you're thinking about your short, you want to think about always working with people and letting them elevate your craft, elevate the story, let them contribute to help your film be better and as good as it can possibly be. Y en relación a los largometrajes, ahí hay una enorme cantidad de personas que podrían ser nominadas. Entonces, es importante que ustedes vayan considerando quiénes son miembros del equipo que realmente han contribuido en todo aspecto, no solamente en el monetario, para poder hacer una postulación. Okay. Should we take some questions right now and then we can keep going, or does anybody have any questions? Or Antonio, si hay preguntas, por favor, que las puedan hacer. Muchas gracias, Linda, por todo lo que hemos hablado hasta el momento.
Thank you va very todo much for muy everything that you bien, have muy exposed. interesante. Y bueno, hay algunas preguntas que me han llegado por interno y es más que nada sobre lo que hablaste sobre el afiche, que debía ser una imagen limpia que tú nos recomendabas. Entonces, bueno, preguntan si es que es recomendable también en ese caso tener una persona que haga la fotografía fija, cosa de tener mejores imágenes, en vez de sacar un frame de la propia película, si es que ella recomienda mejor tener un fotógrafo en rodaje. Esa es la primera pregunta. Yeah, the first question is, do you recommend to have a photographer to make just a picture for the poster and not the frame of the movie itself? Oh, you mean a still photographer to come and shoot? I mean, Sure. what is better? Is it Absolutely. better to have a frame or a picture just for the poster? Well, I mean, I think what matters is, okay, for posters, I'm going to say this in English. Okay. In posters, sells is a face. Face is sell. People, even if it's a face of a gopher or a bear or a dog or, you know, a beautiful woman, faces sell. So make sure that your poster has faces. But in terms of, go ahead, and then I'll keep going because this is a two-part answer. No, you keep going. Linda dice que el póster es la cara de la película. Entonces, si vas a tener un perro, un oso, una mujer o un hombre bien parecido, es importante tener un rostro en el póster que puede identificar tu película. Y la razón es porque la gente, cuando están viendo una cara para comprar o quieren estar pensando si quiere ver esa película, si ves un cara que le gusta, ellos pagan. Entonces es más importante para la gente para ver tu película si tienes una cara, a nice face. Doesn't matter if it's an animal or a human, a nice face. When it's artsy and it's like obscure and dark and everything, nobody cares and nobody will watch your movie. So make sure there's a face. Hay que ser específico, ya que el público ve el póster y lo primero que todos se han fijado los pósteres de los cines son rostros de animal, de personas, da lo mismo. Pero si ven un rostro y ese rostro les atrae, van a ver la película. Si van a hacer un trabajo que sea oscuro y ponen solamente un trozo un cuadro de la película, no va a ser atractivo para el público. Entonces es necesario tener un rostro. A face will connect your public to your movie. El rostro conecta al público con tu película. También quiero decir, si tienes una persona que estás haciendo, es un a still photographer, anybody who's a still photographer that knows light and can come and shoot separate than a DP, do that. Absolutely. Professional in any studio movies that I've ever worked, there's always been a professional still photographer that comes because they bring a completely different eye to the project and they know how to shoot for marketing purposes. Somebody who's shooting a still for marketing purposes for your poster, for marketing, for any of that is a different eye than somebody who is a DP for a moving image. It's not like night and day. They're two different types of there are people that can do both, but realistically, if you can have somebody that shoots stills and get somebody in to shoot stills, if the person that shot stills does
a poor job, you can always grab something that you need to from your picture, but better to use a still photographer for marketing. Ok. ¿Me escuchan? Creo que no, está bien. Dice que es necesario tener una toma que sea específica, que no sea tan... me distraje. Ambigua, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es necesario tener una fotografía de calidad para poder colocar en el póster, porque, como decía adelante Linda, debe ser de alguna manera más atractiva para la audiencia. Okay. Bien, seguimos con la, yeah. con la I must also pregunta. tell you, I'm a photographer. I just wanted to say this. I'm a photographer, so I know the difference in terms of like when you're looking at something as a still photographer, it's way different than a DP, just way different. So, yeah. Aunque ella es fotógrafa también, entonces hay una gran diferencia. I don't know what is DP, I'm sorry. That's a director of photography. Oh! That's a cinematographer. Okay. Okay. Ella es fotógrafa, entonces es importante tener un buen director de fotografía. Yeah. No sé si podemos seguir con las preguntas o prefiere seguir con la presentación, porque me han llegado un par de preguntas más. I want to say a couple of more things and then we'll keep going with questions. But I wanted to also say, la razón también que estoy diciendo que es importante que tienes dos nominados es porque cuando hay un Academy Awards, entonces en ese año ellos van a hacer los Academy Awards y nomás la gente que son nominados pueden atender con una persona, one guest. ¿Cómo se dice guest? Oh, invitado. Un invitado. Entonces, nominado y un invitado. Entonces, si tú pones nomás una nominado, nomás vas a tener dos tiquetes para los Academy Awards. Pero si pones dos nominados, vas a tener cuatro tiquetes. Y los tiquetes son gratis. Pero si en otros años, si hay algunos tiquetes extras, ¿cómo se dice extras? Extra. Oh, ok. Extras, la misma. Ok. Pues, entonces necesitas pagar. Entonces es mejor tienes los gratis. Y también para hay un gran fiesta que se llama The Governor's Ball. Mm-hmm. Es Can I say, gran can you explain all this, everything? Linda? So there's a very big party called the Governor's Ball. It's put on by the governors of the Academy. And only the nominees and one guest can attend. And if you want to buy a ticket, you can, but it's something like $2,000 per ticket. So it's better. Yes. So the tickets can be expensive at the Academy Awards. If you're lucky enough to get nominated and you want to buy some tickets, like let's say for your mom and your dad or your husband or wife or somebody, or your producer, because you're bringing your wife or your husband, the tickets are expensive. I mean, the extra tickets, the nominee gets one free plus one guest free. And then after that, the tickets start at about $350 and they go up to for the Academy Awards, it's almost like $1,500 per ticket. And the Governor's Ball is almost like it's $100 per ticket. So it's better to put yourself with two nominees and two guests. Yes. Then, yeah. That's why I tell you. I always just tell short filmmakers, they don't know. And then when they get nominated, then they realize the prices. It's sad. So, okay. Vamos a resumir. Yes, vamos a resumir un poco acerca de lo que ha dicho Linda, que es muy importante. Dice que si vas a
calificar para los premios Oscar, es importantísimo, importantísimo colocar 2 nominaciones, ya que son las que tienen derecho a los cortometrajes, ¿ya? ¿Por qué? Porque soñemos en que vas a ser nominado. Si tú colocas un solo nominado, esa persona va a recibir una entrada para la persona nominada más un invitado de manera gratis. Si quieres comprar un ticket extra, es carísimo. Carísimo, dijo $15,000, o $1,500, perdón, $1,500 el tiquete por invitado extra. Entonces es necesario que tú nomines tus 2 cupos que puedas ocupar, el director o el productor o quien lo merezca dentro del equipo, y esa persona, un nominado tiene derecho a 2 tiquetes. Si el cortometraje tiene 2 nominados, tiene derecho a 4 tiquetes. Entonces es mejor que utilicen todas sus posibilidades para poder postular. Ahora, una vez que termina la fiesta de los Oscars, la ceremonia de los Oscars, los nominados más sus invitados extras están invitados al The Governor's Ball. Es el baile del gobernador que organiza el gobernador de la academia. Así que si quieren entrar también, una persona extra hay que pagar y no es barato. Entonces, cuando nominen, tienen que pensar bien a quién van a invitar, quién va a ser su más uno en esa invitación. Su mamá, su esposo, su familia o el resto del equipo. Hay que tomar esa decisión sabiamente. También es importante que poner eso en su aplicación. Entonces, en la aplicación dice un nominado o 2 nominados. Entonces, pone los 2 nombres y es mejor para ti. Okay, I finished with that part. Otros preguntas. ¿Otra pregunta, Antonio? ¿Quieres otra? Ya, entonces Julián García nos pregunta, bueno, dice, buenas noches, mi pregunta es, desde el momento de realizado el cortometraje, ¿cuánto tiempo máximo puede pasar para poder nominarlo? Desde el tiempo, sorry, decirlo en español, from the moment that I made my short films, how much time is it to get nominated? In fact, that in case that I just applied the submission. 2 years. 2 years from 3 the years. time that you have films. Yeah, 2 years. 2 years. 2 años desde que realiza su trabajo. Yeah, pero no, 2 años si usted, ok, hay una cosita que necesito saber, es que si tienes un corto, pero no estás en festivales, la fecha que es su premiere en un festival, ese es la día que necesita poner en IMDb y en todas las aplicaciones. Es la día de su, la día de production de era completo. Porque si tienes un corto y estás sentando en tu casa y nunca estás viéndolo y era como 1 año o 6 meses, entonces hay mucho tiempo que la gente piensa, es viejo, es un corto viejo, entonces nomás pone la fecha de su premiere para eso. Yeah. Dice Linda que respondiendo a la pregunta, se cuenta la fecha a partir de la fecha de la premiere. Si tu cortometraje lo terminaste 1 año antes o 2 años antes, no puedes colocar esa fecha en la que tú terminaste, sino que en la fecha que fue exhibido. ¿Ya? A partir de esa fecha se empieza a correr el plazo. And if it says, I'm going to say this in English, if it says anywhere, like you showed it somewhere, then you got to stick with that date because the internet doesn't lie. So, but you finished it and it takes a while for you to get a premiere at a festival, put the premiere date and put that date on IMDb. No coloques la fecha, por ejemplo, si se realizó en una exhibición formal, no coloques esa fecha si antes la habías exhibido en internet, porque internet no miente. Entonces, la fecha que se exhibió en internet, esa es la fecha que va a considerar. ¿Ya? Así que no la exhiban antes por las redes sociales.
And that's got to be the date. Like, so for instance, let's say you have a film and you applied to Cinelebu and you made it a year ago. And you won at Cinelebu. So Cinelebu is right now in April, and no, in March, excuse me. And so you would apply for the next year's Oscar short. So you can go ahead and go and start. You can apply early now. You can go ahead and start the application process and get that going. You need a letter from the festival saying that you were a winner. You have to make sure that the festival gives you that letter, and you start that process so that way you're in the queue. And it's better to apply early when you're considering, because I'll talk a little bit about that in a minute. I spoke a lot of English and Tamara needs to. Yes, well, I had this problem that the images got frozen. So I just got when you said that if you apply and you premiere on Cinelebu, and that's all I heard. Oh, I'm sorry. Okay, so if you apply, when you win Cinelebu, go ahead and go to the Academy website and start the application. Okay. Si estás aplicando o estás postulando en Cinelebu y has quedado seleccionado, inmediatamente haz tu postulación a los Oscars. Yeah. So that way you're in early. It's better to be early. Así que mejor hacerlo más temprano que tarde. Yeah. I'll talk a few more minutes about the process. So what happens is there's a deadline. Usually the deadline is where you have to have your application in by the very, very beginning of October. This year, because of COVID, the deadline was pushed to December 1st. Okay. Dice que la postulación, el deadline, la fecha límite para postular a los premios de la Academia es por general en octubre. Este año, como a causa de la pandemia, se extendió al 1 de diciembre del 2020. So, so every year, the way it works is once all the films are submitted to the Academy. Cuando todos los trabajos han sido admitidos por la Academia. Entonces, nosotros, el Academy, la oficina están procesando todos los calificados de animación, de live action y también de documental. Y entonces, yo soy un miembro de el parte del Academy que es de cortometrajes y animación. Es diferente de documental. Y entonces, el Academy, la oficina, ellos hacen el proceso para aceptar todos los materiales. Pueden verlo si todo es perfecto. Pueden ver que la aplicación es perfecto. Y cuando todo es perfecto, ellos ponen un email a ustedes que dicen, todo es perfecto y la Academy está viendo tu corto. Y entonces, la situación es que nosotros vemos los cortos privados. También hay una situación antes de este año de COVID. Antes nosotros podemos ver en los teatros grandes de la Academy. Y la gente que están votando es la gente de el short film, los cortometrajes y animación de largos, animación largos y cortos. Entonces, y nosotros no estamos haciendo negocios como un jurado de los festivals, no es como eso. Nomás nosotros vemos el corto y ponemos un score. How do you say a score? Puntaje. ¿Cómo se dice? Puntaje. ¿Qué?
puntaje, un puntos. puntaje. Y nomás ponemos como 6 puntos, 7. Ok, 6 dice que el corto no es bueno, es un poquito malo. 7 It's from es 1 to bien. 10. Linda, No, it's from 1 to 6 10, no? a 10. 6 Oh, a 10. okay. 6 to 10. Porque es calificado y es un ganador de un festival o es un ganador de los Student Academy Awards o fue por un teatro. Entonces necesita tener 6, 7, 8, 9, 10. Es como nosotros ponemos. Y nosotros no estamos haciendo negocios. Nunca paga para nada en eso. Hay gente que dice, no puedes ganar porque cuando los chavos de Historia de Oso están calificados y están shortlisted y están nominados, mucha de la prensa estaba diciendo, ¿cómo es posible que ellos puedan ganar? Porque ellos no están pagando para eso. No es como es en el Academy. El Academy es democrático. Es democrático. It's honest democracy. No sé cómo se dice eso, pero honest Es un proceso democrático y honesto. A ningún jurado le pagan para poder votar por un cortometraje o por un largometraje. Linda contaba que cuando Historia de un oso, que es nuestro ganador del Oscar, postuló, todos decían, pero que ¿cuánto están pagando? Y no pagan nada. Todos los miembros de la academia emiten su voto de manera honesta y democrática. Yeah, y es nomás Linda, porque nosotros oh, yes. perdón. Did you have a question? Perdón. ¿Sí? Sí, es que ahí tengo 3 preguntas y antes de que se nos vaya el tiempo para ver si las podemos contestar y resolver estas dudas. Pero si tenías algo importante que decirnos, no, lo puedes decir. He has 3 more Continuar con las questions. preguntas. Okay. Okay. ¿Quiere decir algo más? I'll answer the questions in a minute. So we go through the process and la gente pone 6, 7, 8, 9 o 10 y las cortos que tienen the films that have the highest scores from all the members voting secretly. It's a secret vote. Ok. El puntaje va desde 6 a 10 y todos los miembros de la academia votan de manera secreta. Entonces, aquellos que tengan el puntaje más alto, porque no es de 1 a 10, es de 6 a 10, porque ya que son ganadores de festivales y todo eso, no puede ser de 1, tiene que ser de 6. Si es un voto de nota 6, es un mal trabajo. Entonces, aquellos que tienen las calificaciones más altas, Linda. Sí, entonces 7 es bien, 8 es muy bien, 9 es excelente y 10 es un corto masterpiece. Entonces, 10 es una obra maestra. Yeah. Maravilloso. Entonces, entonces los cortos con la más the highest ratings. Toda la gente que está votando, entonces la gente, the shorts with the highest ratings go to the top and there's 10 shortlisters. Ya, aquel cortometraje, después de que todos votaron, aquel cortometraje que tenga el rango de nota más alta, va a la lista de 10 calificados. Y nosotros estamos votando secreto. No estamos hablando de eso. Es importante que dice eso porque mucha de la gente piensan que no es verdad, y también nosotros estamos viendo los cortos y viendo todos los cortos. Si hay un corto que es malo y es como 6 minutos estamos viendo, podemos quitar y no va más de esa corta y we go to the next, ¿entiendes?
Yeah, does that make sense? Si el cortometraje a los 6 minutos, por ejemplo, que están viendo, no es bueno, dicen next, avanza hacia el siguiente. Yeah, okay. And one more thing. So this year, en este año, hay mucha competencia. There was 174 live action shorts. 174, 174 cortometrajes. 100. Yeah, 174. 174. Yes. And for animation, I think there was about I don't know. I don't remember. It was around 100 or 120. So I have to go back and look. There was a lot of shorts. No se recuerda la cantidad de cortometrajes de animación. Creo que son entre 100 y 120 cortometrajes. And it's so 10 make the shortlist. 10 avanza por el shortlist y 5 para los nominados. Entonces, cuando hay 10, la gente ve los cortos otra vez y cuando hacen los nominados, nosotros votamos otra vez. Y era en esa parte de la Academy, era como, there's about 800 people. 800 personas. Sí, 800 personas. 800 personas en esa parte de la Academy. Y ellos y no, todos no hacen el trabajo para ver todos, pero nosotros, muchos hacen. Y cuando eran los nominados, sí, la gente están viendo. Pero viendo todos y cuando tienes los 10 shortlisters, necesita ver todos los 10 para votar. Es muy importante. Y ellos pueden ver si tú ves todo en su corto, in the Academy screening room. Okay, Antonia, next question. Gracias, Linda. Bueno, Matías pregunta, hola, siendo de Chile, ¿puedo participar con un cortometraje en festivales calificadores de otros países? ¿Hay algún límite? If I'm from Chile and I have a short film, can I apply for another festivals that just like Cine EEUU in another country? I mean, no, I'm sorry. Absolutely. Absolutamente. En esa lista, quería decir de esa lista de la Academy tiene muchos, eran como 100 festivales del mundo y allí ustedes pueden poner su aplicación. Entonces hay como 100 festivales y no es necesario dónde es para ganar ese festival, es de su trabajo, de su corto. Entonces, por favor, pone su corto en todo el mundo si puedes. Súper. Hay otra pregunta que dice también de Matías. Después de ganar un festival calificador, ¿debería registrar su cortometraje, aplicar a los Oscars inmediatamente? After I win a short film festival that is qualified for the Oscars, should I make the application for the Oscar page? Absolutely. Absolutamente. La razón es porque cuando nosotros estamos viendo los cortos en el Academy Screening Room, okay. En ese año, cuando eran algunos cortos que pusieron su aplicación y tenía todos los materiales allí con el Academy, ellos ponieron, I'm going to say this in English, they put all the films that had already applied in the Academy screening room for us to watch, because here it was COVID and we weren't in the cinemas, and they said, hey, if you want to watch some of the films that are already qualified, go watch them. So we did. And it's better to get things in early because people are not stressed out.
they have a chance to really, yeah. So, Sí, Tamara? sí, en la parte más importante, dice Linda que una vez que han ingresado su postulación a los premios de la academia, obviamente siguiendo las 3 maneras que Linda ya nos dijo, teniendo todas las especificaciones técnicas, todo correcto, se emite como en un grupo de muchos cortometrajes que se exhiben para que los miembros los puedan ver. Entonces, mientras más pronto lo hagan, es mejor. Y ellos ponieron esos cortos. Si usted haría un corto de live action, ellos ponieron en esa parte del Academy Screening Room para live action cortos. Y también si harían una animación, ponieron en el Academy Screening Room para los de animación. También ellos, muchos de los estudios estaban poniendo todos los para consideración los largos. Entonces haría ahí un parte para Best Picture. Entonces tenían los grupos de cortos allí para verlos. Entonces es mejor pronto. Para explicar en breve, dice que, por ejemplo, si tú tienes un corto de live action o ficción, se coloca en el grupo de cortometraje de ficción. Si tienes un cortometraje de animación, también se coloca en diversos grupos dependiendo el género que tú le vayas a dar a tu trabajo. Y cuando se exhiben los largometrajes, también ellos, los miembros de la academia, tienen a disposición de ver todos los trabajos, tanto de largometraje como cortometraje. Así que mientras más rápido, mejor. Super. Constanza nos pregunta en el chat, ¿hay algún tipo de cuestionario de parte de la academia para seguir algún criterio de evaluación? Is there any questionnaire on the Academy Awards website to follow any criteria to apply? Yes, so that's what I showed earlier. Go to oscars.org and there is, it's for the people that have Oscar qualified and it has what you needed to, that was what I showed earlier. Does that make sense? Let me go back to that place. Linda dice que sí hay un cuestionario para contestar, pero creo que la chica nos estaba refiriendo a los cortometrajes. Sí, creo que Constanza estaba haciendo otra pregunta, así que si nos puedes plantear mejor la pregunta, Constanza, y volvemos a hacerla para que no haya equivocación. Linda, I think the question was about the jury. Do you have any, is there a questionnaire that you can fill to be a part of the jury? Oh, to be a member of the Academy? Yes, I think that's the way she wants to. That's what she was asking. My apologies. Yeah. To be invited to be a member of the Academy, most of the people that are members of the Academy are nominees or winners. Muchos de los miembros de la academia son ganadores o nominados. Yeah, it depends on the branch that you're in, but you're usually either a nominee, a winner, or the other thing is there's other areas, and it's usually someone who has given a lot to the craft, something extraordinary, and the governors from the branch will invite you to apply. Okay. Para poder ser jurado o miembro de la academia es necesario haber sido un ganador o un nominado, pero el gobernador de la academia también le hace la invitación a aquellas personas que hayan tenido una participación trascendental, si bien no en un film, pero en el ámbito de aporte yo asumo que es a la cultura, de aporte al medio, y se le invita a ser parte de los miembros de la academia.
and I'll speak about myself. So for myself, I wasn't a nominee. I wasn't an Academy winner, but I was a filmmaker and I made a lot of short films and I've been a producer. But the reason that I was invited to apply was because I had years ago had been approached by the president of the Academy. I was working at a company and he wanted to see if the Oscar shorts could be distributed in theaters. And so I did a lot of work to get that started. And this is what we've been doing. Whereas before, nobody ever saw the shorts. And so we've been working with all the nominated shorts. So it was something that they felt was like I had such incredible passion. And I was going around the world also helping festivals get qualified, helping filmmakers get nominated, helping filmmakers understand the process. I was going all over the world helping. And so that's why they asked me to apply, but I still had to apply. And the first time I applied, they said no. And then they told me to apply again. and then they said yes. Okay, So. Linda cuenta su experiencia de ella como miembro de la academia. Si bien es cierto, ella nunca ha sido nominada y tampoco ha sido ganadora de un Oscar, pero ella sí ha sido productora de trabajos, ha estado participando activamente en lo que es el cine. Entonces hubo un momento también que estuvo trabajando dentro de la academia, haciendo lo que a nosotros como EEUU nos ha traído tanta felicidad, que es ella va festivales por festivales, viendo aquellos cortos que tal vez no crean que puedan tener la posibilidad, presentando el trabajo a los festivales para que puedan aplicar, para que puedan postular a ser calificadores. Entonces, ella postuló con todo ese currículum que Linda Olszewski tiene, postuló para ser miembro y le dijeron que no. La primera vez, y luego volvió a postular y volvieron a revisar todo su currículum, todo su trabajo, y ya le aceptaron su postulación, lo cual es beneficioso para nosotros como EEUU, ya que fue una de las impulsadoras para que fuéramos un festival calificador de los Oscars. We love you, Linda. I wanted to say this, if I had not been a filmmaker, if I had not been made all these films and produced a lot of films, they would have said no. They would have said no way, because it's all about creatives. They really are about supporting the creatives. So they just felt like I was so busy doing all of this and I wasn't busy making more shorts. So yeah. Si ella no hubiese sido una creadora, si no hubiese sido una realizadora, si no hubiese sido productora, si no hubiese estado trabajando durante tantos años en lo que cine se refiere, le habrían dicho definitivamente que no hay posibilidad, pero todos conocemos el background, el currículum que tiene Linda, así que merecido se tiene. Gracias, su puesto. Gracias. Bueno, nos quedan poquitas preguntas. Si no me equivoco, nos quedan solo 3 preguntas para que vayamos cerrando nuestra sesión de hoy. Y bueno, primero Félix Venegas nos dice muchas gracias, muy buena y necesaria toda la información. Y Matías también está preguntando si él y su hermano tienen un proyecto en proceso, él y su hermano ambos ganarían, siendo que están haciendo una especie de coproducción. Por ejemplo, en caso de que ganara su proyecto, ¿ganarían ambos directores o codirectores? El primero se llamaba Felipe, ¿cierto, Antonio? ¿Quién agradecía por la ponencia? Félix. Félix. Venegas. Yeah, Félix Venegas said thank you very much for the masterclass. It's very useful. And ¿el otro nombre cuál era? Matías is asking that if he had with his brother a project and they win, who is the winner? if both are working on a project, who's the winner? That's why there's 2 nominees. They're both a winner. 2 nominees.
Por eso tienen la posibilidad de hacer dos nominaciones. Nominados, dos ganadores. Yeah. Yeah. Perfecto. O sea, podrían ser los dos ganadores. Ujú. Bueno, aquí hay otra pregunta de parte de Nicole Rodríguez que dice, ¿solo con estar seleccionado en CineLebu ya puedes postularte a la página de los Oscars? Nicole. Que ¿cierto? también lo había preguntado en el chat Constanza. Yeah. Si no me equivoco. Nicole said, if I just apply for CineLebu, is that enough to apply for the Oscars? No. No. No, 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 no. Mm-mm. No. You have to win. You have to win those prizes. Necesitas ser un ganador de los tres hay tres ganadores Lugares. para ser de CineLebu para la calificación para los Oscars. Sí, tienes que ganar, no puedes solo postular. Yeah, no. If estás seleccionado es un buen tiempo, pero necesitas tener ganador para los Oscars. Y esa necesita hacer la ganador para la you have to win the right prize on the festival list. En la lista de festivales, si ustedes entran a oscar.org, van a encontrar la lista de festivales y también las condiciones que se tienen que tener para poder para postular a ser nominado. Y Linda dice que por ningún motivo, si solamente con quedar seleccionado en CineLebu no se puede postular, tienes que ganar. Y en CineLebu tenemos 3 categorías que pueden ser, cuyos ganadores son merecedores de postular a los premios Oscar, que es animación, ficción y documental. I do want to say, actually, it's not documental, it's animation, international animation, it's fiction, it's international live action and Chilean live action. Ah, ok. Yeah. Es ficción internacional, animación internacional y ficción regional. I want to show the trailer for the Oscar shorts too, porque los Oscar shorts van a estar en teatros y también si quieres comprar y verlos en Chile, van a hacerlos en video on demand. Y aquí es el trailer. Un momentito. Para poder ver los cortometrajes que están nominados este año, va a presentar a través de la plataforma de Vimeo On Demand. Actually, para que puedan this ver. isn't for this year. This is just the Oscar shorts. Because they were just nominated, we're working on the trailer to get them into theaters. But this is the... You're going to show us the... Oh. It's a trailer. Es un trailer de un nominado al Oscar. Of the Oscar shorts. Oh. Shows a lot of the past nominees. Es un trailer de los ganadores, de los que han postulado anteriormente y que han tenido ustedes el placer de ver a través de CineLebu. Oh. Yes. Es el adelanto de lo que van a poder ver en los cines a partir del 2 de abril, los nominados a los Oscars de este año. Súper. Y Siguiendo... también puedes ver los Vimeo On Demand. Si quieres, puedes comprar en Vimeo On Demand y también en Apple iTunes y allí en Chile o en todas las partes del mundo. Pueden verlo a través de la plataforma Vimeo On Demand, así como Netflix o Amazon. También está Vimeo On Demand y también a través de iTunes.
Bueno, aquí siguiendo con las preguntas, Ana pregunta, si fui ganadora en 2020, ¿puedo aún postular o se cuentan los 2 años? Anna said if she won on 2020, can she apply this year or for the next year? What festival? ¿Qué festival ganó? Ahí a ver si es que Ana nos puede comentar en qué festival fue el que ganó. And the festival must be Oscar qualifiers, right? Cine EEUU dice. She won on Cine EEUU. So if she won on last year, can she apply? She still have time to apply? You must apply within the year. So for last year's winners, they should have applied to the Academy by December 1st. That was the deadline for consideration for this year. So when you win, you must apply immediately. You must start the process immediately. And I know I helped some of the films that last year's winners, but they had to have been one of the 3 winners for Cine EEUU, International Animation, International Fiction, or Chilean Fiction. If they didn't apply, they lost their chance. They have to, they have to apply, they have to win another festival. Lamentablemente, para la persona que hizo la pregunta, en cuanto ganaste Cine EEUU, debiste haber hecho la aplicación, la postulación para los premios de la Academia, y el plazo límite el año pasado fue diciembre 1. Entonces, para poder volver a postular, tu cortometraje debe ganar otro festival. Lo siento. What film was this for? ¿Qué película era? ¿Qué cortometraje era? Cuéntanos qué cortometraje era, pero nos dice que no era internacional, sino que era regional. Y se llamaba Una cantora. Yes. It wasn't the winner. It didn't qualify. I'm sorry? I don't think it qualified. But she said she won. Entre la tierra y el canto. Pero fue internacional, o sea, regional. Regional dice. It was a short films made in Chile. Pero es un documental regional, me dicen por internet. Documentary. Regional documentary, no. No, the documentary, Cine EEUU is not on the documentary list. Yo me equivoqué, Claro. Toñito, en lo que traduje antes. Y me perdonan, es animación internacional, ficción internacional, ficción regional. Perfecto. Bueno, Carol Chacón también nos dice, muchas gracias por este tiempo de información valiosa. Y, bueno, la última pregunta que nos queda es de Constanza González, y es más bien como un poco un datillo. Pregunta si es que Linda sabe cuál es la persona más joven que ha participado, que ha enviado su trabajo a los Oscar y que ha sido nominada para los premios en categoría cortometraje. Si es que nos entrega ese dato, si es que lo sabe. Yes, the first person, Carol, ¿cierto? She wants to thank you for the masterclass. It was very useful, very, very good, all the information that you gave us. And the second lady, and the second lady is just a little bit gossip. She wants to know if you know who was the youngest person to be nominated for the short film. I don't know, but I'll tell you that hay muchos nominados de los Oscars de cortometrajes que eran ganadores de los Student Academy Awards. Y ellos son jóvenes, son en el colegio. Entonces eran como 20 años, 24 años, 23, 22, como así. Entonces eran jóvenes. La edad
no es importante. No más que es importante el masterpiece. No importa qué edad tengas, lo importante es tu trabajo. Ella dice que sí han habido realizadores nominados que son jóvenes entre los 20 años, pero lo que más importa aquí es tu trabajo y no tu edad. Perfecto, muchas gracias. Matías Peña nos entrega su último comentario que dice: gran masterclass, es un honor poder verla en Cine EEUU cada año. Seguramente Matías asiste a nuestro festival cada año, así que también te agradecemos a ti, Matías, por siempre estar con nosotros. Yes, y Matías bueno, la última pregunta... Oh, sorry. dale, ¿puedo? Tami. Sí, Yeah. por favor. Oh, I understood. Oh, oye, okay. I didn't say anything. Gracias. Okay. Y bueno, la última pregunta. Si ganas en Mejor Ficción Regional en el Festival de EEUU, Internacional de EEUU, ¿se podría postular? Oh, if you want Ficción regional. live action in regional. I'm sorry. If you want in Cine EEUU in the category live action, national live action, can you apply? It has to be Chile. It has to be the national. Yes. It's not EEUU. It's the best of Chile. Y pueda entender que cuando hablamos de regional es en Chile, pues de Arica a la Antártica. Tiene que ser chileno. Okay. No, that's not what I meant. That wasn't the right translation. What I was saying is, so on the list, on the festival list, it's the fiction, the Chilean fiction. Claudia and Gonzalo van a decir si tú es el ganador que es calificado. Tú vas a saber, ellos van a escribir una letra para ti que es ganador y también es calificado para los Oscars. Y también vas a estar en todos los press releases y todo esto que tú es calificado para los Oscars. Entonces, tú vas a saber si es calificado. Se lo van a hacer saber. Bueno, y ya estamos llegando al final de la presentación de Linda. Agradecerle, por supuesto, a Linda, a Mara también, por la gran ayuda. Y, bueno, recordarles también que tenemos en el Festival Internacional de Cine de EEUU este año a dos cortometrajes que están también en la competencia por los Oscars, que son The Present, que es un cortometraje que está en la competencia de ficción internacional en nuestro festival, y también está Genius Loci en la competencia de animación internacional, y lo pueden ver, por supuesto, en www.cineleeu.cl, para que los que se animan, los y las que se animan a ver esos cortometrajes que están también en los premios Oscar, se dirijan a nuestra página y lo pueden ver de forma gratuita. Así que, bueno, nuevamente agradecer a Linda por su tiempo, por toda la información que nos ha entregado. Sin duda que nos aclaró muchas dudas. Y nada, esperamos que el próximo año nos podamos encontrar nuevamente en EEUU, que podamos pasear por la plaza, encontrarnos con Linda ahí en la plaza, o en Cañete, en Concepción, en las cavernas, en todos lados por allá por EEUU. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Linda. Gracias. I want to just to say, and I'll just say this in English, thank you. I really look forward to being back in Chile with everyone, with my Cine EEUU family. And I really want all the filmmakers to make the best films that they can from their heart, from their soul, the film that only they can make. And finally, I just want to say to everyone, please stay safe during this awful pandemic. I want to see you all. I want to see your bright, shining faces in next year. Linda dice que lo único que desea es volver a estar con la familia Cine EEUU. Lo único que desea es volver a Chile y que a los realizadores que puedan realizar sus trabajos, que puedan hacer sus cortometrajes desde el corazón, desde lo que ellos sienten, y que lo hagan sin temor ni nada por el estilo, y que por favor, todos se cuiden mucho durante este periodo de pandemia. Ya tendremos tiempo de volver a estar juntos.
Muchas gracias. Vuelvo a recordarles entonces que me piden aquí en el chat que recuerden los nombres de los cortometrajes. Uno es The Present, que está en la competencia de ficción internacional, y el otro es de Genius Loci en animación internacional, para que puedan verlo en la página. Así que, bueno, muchas gracias, Linda, muchas gracias, Tamara. Nos vemos en una futura oportunidad y muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Adiós. Adiós. Cuídate. Chao. Gracias. Chile.